Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Ojo con los Medios. Tengan la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Empezábamos con un clásico de Fito Páez. Y con la colaboración del Flaco Spinetta, No, Bello Abril. Aguante Flaco Spinetta, que ya nos dejó hace un par de años otro clásico de la música latinoamericana. Bueno, hoy vamos a tener un programa un poco bizarro, por decirlo de alguna manera. No te lo pierdas, porque vamos a ver cómo la Revolución Ciudadana en Ecuador le robó las elecciones a la derecha, ya en la primera vuelta y en la segunda con datos irrefutables. Vamos a empezar, esto es una ironía por las dudas, porque realmente lo que está presentando la derecha es impresionante. Vamos a hacer un poquito un resumen de algunas cositas. Pero empecemos con la 10, por favor. Esto ocurría en febrero cuando se dio la primera vuelta electoral y ya hubo, en ese entonces, denuncia de fraude por parte del binomio que representa los intereses de Estados Unidos para el Ecuador. Hablamos de Guillermo Lasso y Andrés Páez, a quien vemos en escena ahora. Unos papeles amontonados puestos frente a una multitud parecen ser suficientes para decir que hay fraude electoral. Así lo hizo Andrés Páez. ¡Las pruebas del fraude! ¡Miren! ¡Estas son las pruebas del fraude! Pues resulta que no se tratan de actas, de papeletas, de votos, ni nada que se parezca. Son guías de capacitación. Nada más que ello. En Guayaquil, un supuesto funcionario de la Delegación Electoral de Guayas llevaba un bulto con supuesto material de los comicios y para la oposición esto era otra prueba del fraude. Pero ni era funcionario de la delegación del Guayas, ni eran actas electorales ni papeletas. Bueno, esa era la denuncia durante la primera vuelta. El candidato a la vicepresidencia haciendo un llamado a la movilización en las calles, denunciando que hubo un fraude con documentos que no tenían absolutamente nada que ver. ¿Lo mismo va a suceder ahora estos días después de la segunda vuelta? Sí, ahora sucedió esta semana, luego de la segunda vuelta. El candidato Guillermo Lasso presentaba en una conferencia de prensa un montón de cajas que contenían la demostración del fraude. Yo algo como esto no lo vi nunca, perdóneme. Después charlamos a ver si Mariano tiene algún antecedente. Mirá. Bueno, el día de hoy aquí hay cajas de miles de pruebas. Para que quede claro, ¿no? Fraudulento que se inició mucho antes de las elecciones del pasado domingo. Imprimir y tener en cajas todas las actas que son el sustento de lo que hoy estamos presentando a ustedes. A una montaña de documentos, ahí los pueden ver, que demuestran fehacientemente nuestra sospecha, que entraron en la oscuridad para usurpar nuestra democracia. Sin duda alguna, de un proceso fraudulento. Se trata de un proceso fraudulento que se inició mucho antes de las elecciones del pasado domingo. Yo nunca, ¿alguna vez vos recordás algo similar? Por lo menos pone, es el candidato a presidente, denunciando nada más y nada menos que un fraude electoral en una elección presidencial. Por lo menos llenar las cajas con papel, con cualquier papel. Sí, me parece que ahí le falló un poquito la logística y el maquillaje. No hubo buen maquillaje de marketing de esa puesta en escena. Yo me río porque me parece muy bizarro, pero esto
no tiene alguna responsabilidad penal, civil. Digo, si la gente sale a las calles, porque además, después lo vamos a ver cómo instalaron, y ya lo vimos anoche, pero lo vamos a repetir, como dijeron medios de comunicación muy prestigiosos, que había ganado Lasso. O sea, la gente puede decir, nos robaron la elección, salen a la calle, protestan, incidentes, muertos. Sí, por suerte nada de eso ha ocurrido, e incluso algunos sectores de los medios de comunicación que apoyaban abiertamente a Lasso, incluso dirigentes opositores, lo conminaron a que si tiene pruebas que las presente de una vez, que termine con el show mediático. Bueno, esto es una vergüenza internacional. Esta es la restauración conservadora. Yo respetuosamente hago un llamado a una derecha más seria. Podés tener diferencias con cualquier proceso político, ideológico, ser conservador, pero no podés decir, me robaron una elección y tener atrás cajas vacías. Acá están las pruebas y las cajas están vacías. Es como demasiado, porque me veo más sorprendido a mí que a vos. No, a mí no me extraña porque la primera vuelta la derecha ecuatoriana también presentó un montón de información, de papeles y otras cosas sobre fraude en primera vuelta y no hubo ninguna denuncia en justicia electoral. Entonces es un montaje mediático, es decir, generar un clima de inestabilidad que no tiene sustento en lo judicial, así que no me extraña en lo más mínimo. Es parte del marketing moderno. ¿Y la dupla no merece ninguna...? Bueno, sí, un fiscal si quiere puede actuar de oficio y hacer una serie de acusaciones. No habrá haber ninguna cuestión que lógicamente tenga cárcel, pero sí, yo creo que tiene que haber... Digo, para el espacio político, es grave eso. Bueno, sí, puede haber tranquilamente, ¿No? Tranquilamente, pero bueno, tiene que haber una denuncia para eso. Sin denuncia no se puede iniciar ningún proceso. Vamos a ver otro reporte de estos hechos. Violencia, caos. Todo por el capricho de una candidatura que, basada en una simple encuesta, se autoproclamó ganadora. Un demócrata no puede ser cómplice de un fraude. Fraude. Fraude con delegados de los dos movimientos políticos en cada una de las juntas receptoras del voto. Fraude con los dos partidos en todas las mesas. Fraude con las actas firmadas por los representantes de los dos movimientos políticos. En el proceso se detectaron 800 actas con inconsistencias que fueron incluso subidas a la web y que fueron corregidas delante de los propios delegados de las dos candidaturas. Como este caso, por ejemplo, presentado en la delegación de Tungurahua. Les agradezco en verdad que se haya solucionado al menos en esa acta. En todo el país se presentaron 24 reclamos que fueron evacuados conforme a la ley con los mismos delegados de los dos movimientos políticos. Fraude con varias docenas de observadores que dicen todos que el proceso fue normal y los escrutinios transparentes. Todo este certamen electoral fue llevado con la mayor responsabilidad al pueblo ecuatoriano y debo decirlo y reiterarlo con la frase que terminaba todas las entrevistas. Salió fortalecida la democracia ecuatoriana, pero salió fortalecido el sistema electoral ecuatoriano. ¿Y entonces por qué dicen fraude? Porque todos han descartado los resultados presentados por Sedatos. Todos han comprobado que Sedatos mintió. Nadie ha podido declarar ganadora a la candidatura de Guillermo Lasso. Hasta Participación Ciudadana supo siempre, con su conteo rápido, que Guillermo Lasso perdió las elecciones. Pero no lo dijo. Nuestros resultados nos dan un empate técnico entre los dos candidatos. Tuvo un margen de error de 1,6 y resultados de 50,8 para Lenín Moreno y 49,2 para Guillermo Lasso. No lo dijo públicamente, pero una vez más se develó la mentira de Sedatos. Y Participación Ciudadana, por responsabilidad con el país, debió informar los datos de su conteo rápido y no decir solo hay 0,6% que es falso,
sino decir, hay 1,6% y en el primer lugar está Moreno Glass con 50,8% y en el segundo lugar Lasso Páez con el 49,2%. Tenemos el acta porque ellos tienen la obligación de entregarnos a nosotros. Nosotros ejercemos la rectoría del sistema electoral y nos entregaron las actas firmadas y todo el documento de respaldo. Esa es la verdad. C-Datos, según documentos filtrados por un técnico a los medios de comunicación, Lenín Moreno ganaba en todas las encuestas previas a las elecciones, ganando incluso al segundo corte del Exit-Poll, lo que fue reconocido por el mismo representante de C-Datos en las últimas horas. Justamente del Tracking Poll del día sábado, salía el señor Moreno con 2 puntos que superaba al señor Lasso. Eso es así. O sea, fue un engaño. Eso sí, un fraude apoyado por ciertos medios de comunicación. 4 fuentes ratificaron el triunfo del binomio Moreno-Glass. Perfiles de opinión, Participación Ciudadana, la Escuela Politécnica Nacional y datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Del otro lado dicen que 3 encuestadoras supuestamente dieron el triunfo a Guillermo Lasso y hasta lo dice Diario El Universo en uno de sus editoriales. No hay 3 Exit-Poll que supuestamente ratifican el triunfo de Lasso. Hay uno solo y fraudulento, como lo hemos visto. Informe Confidencial nunca hizo Exit-Poll ni la empresa Market. Por lo tanto, ninguna investigación que diga que Informe Confidencial hizo una Exit-Poll es válida. Y pese a que no hicieron Exit-Poll, medios como Canal 1, Expreso y El Universo los citaron. Informe Confidencial nos da a nivel nacional 52% Guillermo Lasso. Y ahora en base de mentiras, los perdedores convocan a más violencia. Y aquí estamos el día de hoy, señores, para prender la luz. Nunca hubo un apagón informático. El sistema fluyó con normalidad. Lo que hubo fueron ataques al sistema y sobresaturación, lo mismo que ocurrió en las webs de varios medios de comunicación. Hoy teníamos 2 binomios presidenciales. Por tanto, lo que no podemos generar es la especulación en esos 2 binomios presidenciales para que, por ejemplo, escrutado al 5%, en un momento esté un candidato arriba y escrutado al 10% el otro candidato arriba y escrutado al 15% el otro candidato arriba, pero una vez que teníamos la muestra estable y consolidada, se muestra la totalización para evitar la especulación. Aquí no se escondió nada. El Consejo Nacional Electoral ya lo ha dicho, quienes se sientan perjudicados tendrán todas las garantías para presentar sus discrepancias e impugnaciones que serán tramitadas de acuerdo con la ley. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es querer incendiar al país con mentiras. Y se presentaron supuestas pruebas, pero ¿con cajas vacías? Las diferencias en un Estado democrático se resuelven en derecho, y no en las calles con violencia y caos. Y para que quede completamente claro, el movimiento Alianza País los emplaza a que demuestren sus mentiras. Y con la finalidad de que no quede la menor sombra de duda que estas elecciones se ganaron con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, nos adherimos a las acciones de impugnación que presentará el movimiento Creo Suma para la revisión de las 1.795 actas. Alianza País señala enfáticamente que cuando se haya reconfirmado que mintieron, cuando quede comprobado que la voluntad popular legítima y legalmente otorgó el triunfo a Lenín Moreno y Alianza País, exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. Gravísimo para mí, igual. Hagamos un cortecito. Creo que lo más grave es que la derecha, con un discurso como lo vienen teniendo en América Latina sobre transparencia, democracia, anticorrupción,
unir, participación de todos, etcétera, en realidad no le interesa ni cree en el sistema democrático. Solo cree si gana su opción política, su facción. Si pierde, genera estos actos de desestabilización de la democracia que son completamente graves, y por eso me parece que se judicialice este intento de desconocer la voluntad popular por un lado y de atizar el enojo y la bronca en sociedades hoy muy confrontadas por el accionar de los medios de comunicación, la inyección de dineros espurios en fuerzas opositoras y en grupos violentos en distintos países, reviste una gravedad muy importante en un continente donde ganar la democracia fue muy duro, producto del Plan Cóndor y el accionar violento de las dictaduras militares. Pero además con la complicidad de los medios, que vamos a ver después a continuación, ten en cuenta que todos estos reportes son del aparato comunicacional estatal. Nadie hizo énfasis, nadie puso el acento en el tema de las cajas vacías. Me parece muy burdo. Repito, el candidato a la presidencia en una conferencia de prensa que va a denunciar ante el país y la comunidad internacional que la Revolución Ciudadana le hizo fraude, ¿no? Bueno, organicemos la conferencia, pongamos las cajas, y el tipo dice, acá están las cajas, están vacías, por lo menos llenala, tomate el trabajo de que estén llenas de papel. Sí, aparte los burdos... Están locos. Algunas versiones, o el sector de la Alianza Creo dice que hay más o menos 1.600 actas que quieren impugnar. 1.600 actas te entran en una caja. No necesitas meter, hacer esa pantomima de... No puede ser tan irresponsable. Hagamos una pausa y después la complicidad de los medios. Que tampoco, ¿por qué no destacan esto? Basta, no digo más nada, vamos. Bueno, en la jornada del domingo en Ecuador pasó algo también que es digno de destacar, que es que los famosos boca de urna, los exit polls que fueron presentados, uno de ellos le daba la victoria a Lasso y ni siquiera se había hecho. O sea, era una fuente que no había hecho el exit poll, sin embargo dijo que había ganado 52-48 el candidato de la derecha, y el candidato de la derecha se prestó a salir en las principales cadenas ecuatorianas afirmando que había sido el vencedor. Y el que sí se había realizado le daba ganador a Lasso por un margen similar al que terminó siendo el oficial computado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Vamos a ver cómo pretendieron instalar la misma jornada electoral. Esto es guerra psicológica, que el triunfador había sido Lasso. A ver, dale. Ciudad de Quito, noche y madrugada del día de las elecciones. Centenares de personas rompieron el cerco de seguridad, pero la policía de inmediato recuperó el orden. Ciudad de Guayaquil, el día de las elecciones. Esto ocurría a la misma hora en Guayaquil, en los exteriores de la delegación provincial en la Avenida de la Democracia. Todo empezó a las 5 de la tarde cuando varios medios de comunicación publicaron unos resultados que, sin ser oficiales, dieron un presidente. Así lo hizo Ecuavisa. De urna, Guillermo Lasso, 53.02%, Lenín Moreno, 46.98%. Este canal llegó más allá al entrevistar al candidato de Creo, Suma, ya como presidente electo. Buenas tardes, bienvenido a Ecuavisa y felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo para usted, para Ecuavisa y todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por su felicitación. Y así lo hizo Canal 1. Tenemos nuevo presidente electo de la República del Ecuador y ese presidente electo es Guillermo Lasso Mendoza. 52% Guillermo Lasso, 48% Lenín Moreno. Pero resulta que Informe Confidencial
nunca hizo Exipol. ¿Por qué lo presentó entonces Canal 1 si ese Exipol no existió? Todo esto fue configurando una alteración en el ambiente, una seria alteración en el ambiente. Los datos anunciados en algunos medios de comunicación empezaron a diferir con los datos reales. Lo que anunció Sedatos fue muy diferente al conteo rápido de la Escuela Politécnica, que la misma noche, en base a votos reales, anunció el triunfo de Lenín Moreno. Binomio Lasso-Páez, 48,85%. Binomio Moreno-Glass, 51,15%. O sea, en base a una encuesta, ciertos medios de comunicación pusieron un presidente. Y en base a una encuesta, ciertos actores políticos llamaron a tomarse las calles. Una encuesta tiene más validez que los datos oficiales. Y si hubiera habido muertos, estaba pensando a quiénes son los responsables, porque movilizaciones hubo. Y gente indignada saliendo a decir que el gobierno le había robado la elección. Sí, también políticos opositores o activistas opositores en toda América Latina también se hicieron eco de las encuestas para decir temerariamente y sediciosamente, diría yo, que hubo fraude. Jaime Nebot, expresidente ecuatoriano, sobre las supuestas denuncias de fraude. A ver qué le dice a Lasso. Páez, que habla de una marcha inmediata. Yo le digo a él, lo inmediato es que usted le presenten al Consejo Nacional Electoral las actas donde la diferencia fraudulenta se demuestra al compararlas con las del Consejo Electoral, que no serían igual. Bueno, los candidatos de Estados Unidos a la presidencia de Ecuador, Lasso y Páez, todavía no felicitaron a... No. ¿No aceptaron? No aceptaron. Dicen que bueno, hay que ver si en algún momento presentan esas pruebas. Bueno, este testimonio es importante porque Jaime Nebot es el alcalde de Guayaquil, es uno de los más férreos opositores a la Revolución Ciudadana, y acá combina fuertemente al binomio opositor a que si tiene pruebas las presente, porque si no, no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Teleamazonas a continuación. Todas las cosas se deben hacer por la vía legal. Aquí el candidato Lasso, que dice tener las actas que han presentado en todos los canales, debe hacerlo formalmente, por escrito, siguiendo las vías legales. Bueno, ahí va. Teleamazonas también, uno de los canales opositores y que quien dio vía libre a la especie de que Lasso ya era el presidente de los ecuatorianos, o sea que están tratando de dar pasos atrás sobre esa falta a la ética periodística que cometieron el domingo pasado. Bueno, si tienen una mínima ética política humana, deberían aceptar el resultado y felicitar a Lenín Moreno y no hacer... Lo que están tratando es desestabilizar el país, no hacer una conferencia, denunciar el fraude y poner, acá están las cajas, tercera vez, ¿no? Pero no lo puedo creer, y las cajas están vacías. Unita más el ciudadano. Ahora calientan las calles y hablan de fraude. Exhiben unas pocas actas como esta, por ejemplo. El candidato Páez en los exteriores del CNE. Esta es la trampa del sistema. En el acta le cambian, le invierten y le ponen a Lasso 87, o sea, los votos de Moreno, y a Moreno 169, que son los votos de Lasso. Pero revisando, la misma desmiente al candidato. El acta tiene los mismos votos que están registrados en el sistema del CNE. Exactamente los mismos votos. En otros casos de supuestas denuncias suman los porcentajes de todas las provincias sin tomar en cuenta su número de electores. Por ejemplo, dan el mismo peso a Galápagos que a Guayas, como si tuvieran los mismos votos, que evidentemente no lo tienen, y por eso se dicen perjudicados. Ahí está el fraude explicado. Las diferencias deben ser procesadas de acuerdo a la ley.
Quienes se sientan perjudicados deben acudir a los mecanismos legales. Para ello, la legislación es muy clara y prevé este tipo de recursos. Las elecciones fueron absolutamente transparentes y lo reconfirmaron los observadores. Todos los observadores y hasta los embajadores de los países amigos que en época de elecciones también hacen las veces de observadores. La misión de la OEA se pronunció de manera tajante. La misión comparó la información sobre los resultados recolectados por sus observadores en las juntas receptoras del voto y aquella contenida en las actas publicadas por el Consejo Nacional Electoral. Constató que no hubo discrepancias entre las actas observadas y los datos oficiales. Y por ello el mundo entero ha empezado a reconocer al presidente electo en las urnas. No en las calles, ni en las encuestas. Presidente electo en las urnas. Los mandatarios de México, de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Perú, de Chile, el gobierno español, el secretario general de la OEA, entre otras altas dignidades del mundo, felicitan a Lenín Moreno por su claro triunfo en las elecciones del domingo pasado. Bueno, por lo menos la derecha internacional no se ha sumado a este circo que pretenden instalar los candidatos a la presidencia de Ecuador preferidos de la Embajada de Estados Unidos. Está claro que fue muy burdo el circo. Todos los presidentes reciben de parte de sus embajadas en el país los informes de la situación, digamos, y evidentemente todos los presidentes nombrados, además de que la OEA, su observación electoral se expresó de esta manera, recibieron el informe de que no tenía sustento la denuncia de la oposición y por lo tanto muy rápidamente, porque incluso el mismo domingo o el lunes a primera hora se felicitó a Lenín Moreno por haber sido presidente, recibió más de 5 millones de votos de los ecuatorianos. Bueno, vamos poniéndole un punto final a este tema de la elección en Ecuador. Realmente, yo lo reitero, un montaje, la pretensión de instalar un montaje que yo no había visto en otro lado, un candidato primero a la vicepresidencia que muestra documentos falsos, otro que pone cajas vacías. No había, más allá de ideologías, yo no había visto algo tan poco serio. La presentación de una sola acta, es decir, si uno recorre todas las redes sociales, la página de la Alianza Creoche, lo que hay es una sola acta, digamos, que con esa pretenden, una acta irregular, pretenden demostrar que hubo un fraude masivo. Creo que lo que demostraron es el poco apego a la democracia y a la voluntad popular que expresa la derecha, en este caso ecuatoriana, y en muchos casos la derecha continental. Que ojalá sea más seria que estos representantes, ¿no? Todos los dos informantes de la Embajada de Estados Unidos, con vínculos con la ultraderecha más reaccionaria de Miami, etcétera. Y además con la estafa en el caso de Guillermo Lasso, que le dio a los ecuatorianos con el feriado bancario de 1999, su actuación como superministro de Economía en el gobierno de Maguad, y ese exilio masivo que hubo de ecuatorianos y cómo se enriqueció mediante el ahorro de los trabajadores y trabajadoras del Ecuador el candidato banquero Guillermo Lasso, ex candidato. Pero si pese a todo sacó 49%, es que estamos muy mal. 40, una 48, dupla, sí, una dupla muy... Sí, bueno, ahí ya tenemos que entrar a analizar... Si ponen al Pato Donald igual sí, saca tenemos que entrar a analizar, ¿no? cuál es la crispación y la grieta que se genera cuando llegan gobiernos progresistas e intentan traer un poco de justicia social al continente más desigual del mundo. Vamos al corte con el presidente Rafael Correa y después pasamos a hablar de Argentina en nuestro último bloque. Así es la prepotencia de nuestra oligarquía, ¿no? Se cree dueño del banco, entonces dueño del país. Es dueño del banco, lo que no es dueño del país. Y imagínense si alguien así llegaba a presidente de la República. O sea, él cree que sus caprichos, eso es lo que debe cumplirse. Y esto se basa en la trampa que ellos mismos hacen, un exipol fraudulento, ¿no? De hecho, estaba leyendo un artículo que parece que ya han detectado el dinero que le pagaron, que le daba 6 puntos arriba. Pero eso era absolutamente irreal. El otro exipol,
que no lo publicaron ciertos medios, nos daba 4 puntos arriba a nosotros. Los conteos rápidos nos daban 2 puntos arriba, muy cercanos. Perfiles de opinión ese. El perfil de opinión del otro Exipol, el conteo rápido de la política nacional, el conteo rápido de la participación ciudadana, que dolosamente también dijo, hay empate técnico cuando sabían que ganábamos por lo menos y lo dio con unos bastante puntos después. al día siguiente, porque son cómplices de este señor. Y fíjese lo peligroso, ¿no? Un canal comercial de televisión que tenía de engreído a este señor Lasso, a tal punto que su noticiero Contacto Directo, cada mañana, hay un entrevistador que es Alfredo Pinargote, otro amargado contra nosotros. Sí, Estefanía Espín, ya lo anunciaban en redes como Contacto Directo, Alfredo Pinargote, Estefanía Espín y Guillermo Lasso, porque está tan descarado el apoyo a este señor. ¿Ya? Ese canal, sabiendo que hay otro Exipol que nos da la victoria a nosotros, lo proclama presidente electo Lasso. ¿Se imagina el funesto precedente? Es decir, cualquier candidato perdedor, con dinero, contrata un Exipol fraudulento y no acepta los resultados O sea, que oficiales. la cultura, desde el punto de vista política... De él. Pero él está haciendo el ridículo. Ahora, con su dinero, con su fortuna, con sus argollas, con sus medios, puede darse el lujo de hacer el ridículo, pero está haciendo el ridículo. Ahora, lo que estamos viendo en los días que hemos estado acá, que hay un lenguaje incendiario de parte de Guillermo Lasso. Pero usted se imagina un canal que proclame presidente electo en base a un Exipol, a un tipo que perdió las elecciones, lo que puede generar y lo que todavía, lo que está generando, porque hay gente en las calles, no aceptan, las huestes de la derecha no aceptan la derrota, ¿no? Y lo que podría generar en el futuro, o sea, es irresponsable realmente. Y ese lenguaje incendiario que le mencionaba de Guillermo Lasso, por ejemplo, esto lo acaba de decir en el día de ayer, dice, cobardes, miserables que están al otro lado del sistema. Y respecto al candidato a la vicepresidencia, estamos hablando de Andrés Páez, el vicepresidente Jorge Glass, que lo ha calificado con un difamador, como un difamador profesional, un calumniador profesional, está invitando a la gente a tomar las calles. En base a un Exipol pagado por ellos mismos. Entonces, esto es un fenómeno nuevo, es decir, ¿qué se busca con este nivel de, digamos, de descalificación y de violencia? La prepotencia de la derecha, pues como siempre, no les importa en absoluto la democracia. Lo que no logran en las urnas, tratan de lograrlo por la fuerza. Pero le insisto, o sea, es tratar de imponer un estado de opinión. Su canal de televisión, con su encuestadora fraudulenta, lo nombra presidente electo y ya no importan las cifras oficiales. O sea, un absurdo total. Pero mire, están quedando en ridículo. O sea, OEA, todos los gobiernos de América Latina, todo el mundo ha reconocido el triunfo contundente, claro. O sea, acá... Hoy vimos un testimonio muy interesante de un legislador español sobre el tema de Venezuela. Sí, porque en el Consejo de Aragón, esto es en Zaragoza, el Partido Popular planteó una moción junto con el Partido Socialista para condenar a Venezuela por los últimos acontecimientos en los cuales consideran que Venezuela rompió la división de poderes que caracteriza a la democracia occidental. Mira este testimonio que está buenísimo. Lo que teníamos claro es que iba a ser de Venezuela, de Cuba, pero que nunca sería ni de México, ni de Colombia, ni de Arabia Saudí, ni Bahrein, ni Sudán del Sur, ni Birmania, nunca hubiera sido de aquellos países. Tenía que ser de Venezuela y tenía que ser de Cuba. Todo el mundo sabe que en los otros países hay unas profundas garantías democráticas y una firme cohesión social. Tenía que ser de Venezuela y tenía que ser de Cuba. ¿Y por qué pasa esto? Y hay que decirlo, y hay que hablar en plata. Pasa porque ustedes cuando hablan de política internacional, igual cuando hablan de política nacional, defienden los intereses del IBEX 35. De Telefónica, del Banco Santander, de Iberdrola, de Gas Natural. ¿Y qué pasa? Que a ellos les tuercen el morro en Venezuela y en Cuba, pero en Colombia, en México y en Arabia Saudí tienen alfombras rojas y la Casa Real va abriendo camino. Por eso les molesta Cuba y por eso les molesta Venezuela. Lo que hoy dicen de Venezuela, al unísono, ustedes y el Grupo Prisa, son burdas mentiras. Como casi siempre que hablan de Venezuela y de Cuba, burdas mentiras. Lo que ha ocurrido en Venezuela es que hay 3 diputados de Amazonia que han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia por compraventa de votos. ¿Por qué no lo dicen? 3 diputados condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela por compraventa de votos. Y eso les ha hecho perder su acta y ser miembros de la Asamblea Nacional. ¿Y qué ha pasado? Que la oposición venezolana ha hecho desacato a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Imagínense que hiciéramos desacato a alguien aquí a una sentencia de un tribunal superior. Ganas no nos faltan, ¿eh? ¿Qué hubieran dicho ustedes?
¿Qué hubieran dicho ustedes? Eso es lo que está pasando en Venezuela. Eso no es un golpe de Estado. Eso es un desacato por parte de la oposición de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Y por mucho que ustedes mientan y el grupo de Prisa mienta, en Venezuela no ha habido un golpe de Estado. Eso que ustedes dicen es una burda y cutre mentira. Como burda y cutre era la foto que se hicieron Felipe González, José María Aznar y Bertín Osborne defendiendo a la oposición venezolana hace poco en Caracas. Si la defensa de la oposición venezolana la hacen los demócratas Felipe González, José María Aznar y el líder de la intelectualidad española, Bertín Osborne, entenderán que algunos defendamos al gobierno bolivariano de Venezuela ya no solo con una cuestión política, sino con una cuestión de higiene. Si eso es la defensa de la oposición venezolana, otros, por higiene, defendemos el gobierno bolivariano de Venezuela, por supuesto. Es una cuestión, ya no es una cuestión política, es una cuestión de higiene. Si es Bertín Osborne, Felipe González y José María Aznar, esa delata cuál es la oposición de Venezuela, la de la derecha y la de la izquierda también, ¿eh? La de la izquierda también. En Venezuela no ha habido un golpe de Estado. ¿Sabe cuándo hubo un golpe de Estado? Hace justo 15 años, señor Azcón. 11 de abril del año 2002. Un golpe de Estado, con muertos, con víctimas, con el presidente Chávez secuestrado, y un golpe de Estado que ustedes, el gobierno de José María Aznar, incitaron e instigaron. Y no lo digo yo, lo dijo Moratinos, ministro de Exteriores del Partido Socialista. Ustedes provocaron golpes de Estado en Venezuela, igual que los han provocado en España y tampoco los han condenado. La derecha es la que realmente ha provocado esos golpes de Estado. Y como entenderán, pues no. Vamos a decir que no a sus burdas mentiras. Vamos a decirles que no a su moción. Y les vamos a decir que no por respeto a la soberanía de los pueblos del mundo. Les vamos a decir que no por reconocimiento a los enormes avances sociales democráticos que ha tenido Venezuela y que han tenido los pueblos de América Latina, que han construido alternativas políticas y gobiernos alternativos a lo que han sido los gobiernos títeres del imperialismo estadounidense. Y les vamos a decir que no, un no de rechazo y de condena a sus constantes injerencias imperialistas en aquellos países como Venezuela, como Cuba, que les tuercen el morro a sus amos, al IBEX 35, a Telefónica, a Argentaria, al Banco Santander y a todos sus amigos a los que ustedes se deben. Muy contundente la declaración de este legislador de Podemos en España. ¿Por qué se discute en España lo que sucede en Venezuela? Es una obsesión habitual, no solo de los partidos políticos tradicionales en España, sino también de los medios de comunicación, por lo cual hubo muchos columnistas políticos de manera irónica que dicen que saben más lo que pasa en Venezuela que lo que pasa en su propio país. Muy bien, nos vamos a Argentina, donde hoy hubo el primer paro general contra el gobierno de Macri. Sí. ¿Cómo resumimos la jornada? La jornada la podemos resumir, la CGT, que está muy cuestionada por sus bases y por sectores combativos del sindicalismo, hizo un paro contundente porque maneja sectores muy sensibles de la economía argentina, incluido el sector transportes. El paro fue muy abrumador y sectores combativos del sindicalismo, ya sea clasista como de la Central de Trabajadores, sí salieron a hacer cortes y a estar en la calle, ¿no? A demostrar en la calle esa confrontación contra la política económica de Macri. ¿Hubo represión? ¿Mucha, poca, poquito, nada? Mucho no hubo porque se centró en los lugares donde se cortaron autopistas. Entonces fue focalizada, es decir, el gobierno dijo no va a haber cortes en arterias, y eso es lo que hizo, porque otras manifestaciones fueron en plazas, en sectores de trabajo. Vemos algunas imágenes, América TV y Telefe en principio. Aquellos que cometan delitos tienen que ser castigados. Para atrás, para atrás. Ahí están tirando botellas de vidrio, piedras. Se llevan algunas personas detenidas. La piñeta van saliendo. Ahora lo que está pasando es que se están llevando aquellos vehículos que a las 6 de la mañana llegaron en caravana para comenzar el corte.
aquellos que cometan delitos tienen que ser castigados. Para atrás, para atrás. Ahí están tirando botellas de vidrio, piedras. Se llevan algunas personas detenidas. Gas pimienta, van saliendo. Bueno, imágenes debidamente... ayer hablabas de un caso de represión en un merendero. Sí, en Lanús, al sur de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Es un lugar que les da la merienda a niños de bajos recursos en esa localidad y inexplicablemente la policía entró y reprimió. Y aquí hay el testimonio de una mujer que es la que ayuda allí a tratar de paliar esa situación social complicada en la Argentina. Compa, ¿cómo es tu nombre? María Saracho. Perfecto. Yo soy cocinera de 70 chicos, de menor de 7, 8 años. Y después hay personas grandes, como 100 personas formando fila en la calle para llevar una olla de vianda para comer en su casa. ¿Te parece vos que tenía que entrar así la policía sin traer una orden y yo resguardando mis criaturas ahí y me tiró todo el gas pimienta adentro de mi comida? No era justo que los chicos se queden sin comer, que hay muchos chicos en la calle que necesitan. ¿Por qué tenía que ir el intendente? ¿Por qué tenía que ir esos pitufos a tirar con pistola 9 milímetros? Tenía que tirar con esta escopeta. No tiró gas pimienta. Yo a mi hija le mandé a la clínica porque tuvo una pérdida, que está embarazada de 2 meses y está mal. Había compañeras también que está embarazada. Está la otra chica también, una enferma que también tuvo que irse en su casa, también estaba embarazada de 5 meses. ¿Te parece vos la policía que le llegue a empujar, a patear, a derramarle gas pimienta? ¿Hay heridos? Hay heridos. Mantecol está herido, que le tiró con la escopeta ese, le pegó un culetazo así con el revólver, tiraron tiro de 9 milímetros, todo esto. Gracias, compañera. Bueno, hay algo que se llama criminalización de la protesta social, que no es este caso. Esto es criminalización de la pobreza. La pobreza, bueno, sí, en tiempos neoliberales o en retornos de tiempos neoliberales, el ajuste se resuelve con represión. Su hija su hija que tuvo que ir al hospital por la agresión perdió a su bebé, por lo tanto la carátula judicial contra el accionar de la policía, la intendencia, el secretario de Seguridad de Lanús pasará a homicidio culposo seguramente. Y estos gobiernos que criminalizan la protesta social y la pobreza también generalmente tienen acuerdos muy cercanos con Estados Unidos. Con una nota de Avispan TV del corresponsal en Buenos Aires nos despedimos, tiene que ver con esta cercanía entre la derecha y Washington, ya milenaria podríamos decir casi. Así como el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, renunció luego de aprobar el pago a los fondos buitres y el endeudamiento, el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lustó, declinó luego de desconocer la compra de armas a ese país. Diputados del Frente para la Victoria pidieron la interpelación del ministro de Defensa y la canciller. Tienen que venir los dos a dar explicaciones. Martínez tiene que venir a explicar por qué está haciendo o por qué aparecen estas gestiones para comprar armamento cuando todavía no hay una política de defensa, el plan de defensa, el programa de defensa nacional, que tiene que ser previo a cualquier decisión sobre compra de armamento. Es decir, el armamento se tiene que comprar para algo. Para el secretario de Derechos Humanos de la Nación, la inversión de $2.000 millones en armamento de guerra era una necesidad. Sí, tenemos que reconocer también que durante los últimos 12 años hubo un vaciamiento en cuanto a los elementos de la logística de la Fuerza de Seguridad de la Argentina, y esto requiere, si uno tiene Fuerza de Seguridad,
necesita imperiosamente tener a la gente capacitada y los instrumentos que tienen que usar las fuerzas de seguridad tienen que estar a tono con los tiempos que vivimos. Tiempos en que el régimen sionista se presenta como otro de los proveedores bélicos de la Argentina actual. Da la impresión, por las compras que ha venido haciendo el Ministerio de Defensa en Israel y digamos y el Ministerio de Seguridad, de que se están preparando, bueno, para alguna actividad militar, violando la doctrina de seguridad nacional que se interrumpió. Bueno, para un conflicto interno puede ser, conflicto externo no hay una hipótesis de conflicto inminente, ¿no? Así que evidentemente es de preocupación, sobre todo porque lo trata con ese tono de secretismo el gobierno. Un acuerdo económico-militar, pero que marca también una relación de subordinación e injerencia política. Una de las hipótesis que está dando vueltas es la posibilidad que Argentina intervenga en un conflicto armado en el exterior, apoyando alguna de las iniciativas militares que tiene Estados Unidos en distintos lugares del planeta, y que en función de eso, de ese apoyo irrestricto a Estados Unidos, mande tropas con equipamiento que justamente está tratando de conseguir a través de esta operatoria. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires.